Saludos, buenas tardes. Reciban la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de este altar televisivo, a través del canal 3 de Moca, la provincia de Espaillá, y la República Dominicana y el mundo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos, bendecimos tu casa, bendecimos tus proyectos, tu vida personal, tu entorno, tu vecindario, tu comunidad. Tus sueños son bendecidos por el Señor, porque a eso nos ha llamado Dios. Y te damos la bienvenida a este programa Vida para Moca, un programa dirigido y auspiciado por la Asociación de Pastores, Evangelistas y Misioneros de la provincia Espaillá. En esta ocasión te habla el pastor Oscar Infante, pastor de la Iglesia Cristiana Torrente de Vida de esta ciudad de Moca, iglesia ubicada en la calle Colón 19. Mañana domingo tenemos servicio a las 9:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Por este tiempo de pandemia, solamente estamos realizando este único servicio. Cada domingo a las 9:30 de la mañana hasta las 11. Las demás actividades las hacemos virtual. Tanto las oraciones, el Zoom, la intercesión y las reuniones también de jóvenes se hace presencial cada 15 días. Casualmente esta tarde a las 4:30 los jóvenes se van a reunir. Tiene un tema interesantísimo acerca de la santidad. Y para jóvenes, porque la santidad no es para viejos, es para todo. Para toda criatura que ha sido llamado al reino, que se ha constituido hijo de Dios por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos llamados a ser santificados por la palabra de Dios. Es decir, que te damos la bienvenida una vez más y me acompaña nuestro líder, Alex Jiménez, quien también te va a dar la bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos la oportunidad de compartir con ustedes a través de este interesantísimo programa Vida para Moca, el cual es de edificación del pueblo del Señor y de cada televidente que así escucha y es partícipe de este programa. Así que sean todos bienvenidos. Tenemos un tema hoy muy interesante, un tema que va a ser para la edificación del pueblo y de cada persona que escucha. ¿Y qué tal, pastor, si hablamos del temor, del miedo, de la incertidumbre? Vemos la incertidumbre cómo arropa nuestro país, y no solamente nuestro país, sino las naciones, viviendo un tema de pandemia, posible desempleo, dificultades económicas, enfermedades, crisis. ¿Y dónde se ancla nuestra fe? ¿Dónde estamos nosotros parados cuando nos llenamos de miedo? El miedo es algo que inmoviliza, el miedo enferma, el miedo produce una cantidad de situaciones en la vida del hombre que lo somete, diríamos, pastor, a la esclavitud. Hablemos del miedo, del temor, de la incertidumbre en este tiempo. Ahora mismo han surgido nuevos términos que se está usando en el argot, no solamente popular, sino también literario, intelectual, donde hay reuniones de personas. Se está introduciendo un nuevo lenguaje motivado por la cuarentena, la pandemia, la abstinencia y todo lo que conlleva vivir una etapa de confinamiento y muchas veces con una expectativa no muy segura de cuándo vamos a terminar con este asunto. Y he estado estudiando, en esta misma semana me llegó un libro de Estados Unidos y cuando leo el libro, es de un doctor. El libro fue impreso aquí en el país, el autor es dominicano, pero quien me lo regaló lo compró en Estados Unidos y trata esos temas que han emergido en medio de los tiempos que estamos viviendo de pandemia. Y ahí he estado estudiando y observando la diferente manifestación de
algunas características depresivas que nos surgen a nosotros, los seres humanos, motivados por el comportamiento inadecuado que estamos viviendo, que no es la costumbre, no es el diario vivir de costumbre que tenemos, sino eso ha traído como consecuencia una nueva modalidad de vida. Y como hombre espiritual que escudriño las Escrituras, muchas veces uno basa el aspecto depresivo en que es un demonio o que es una enfermedad. Y me ha dado muy buen resultado hacer este estudio de la perspectiva de un médico que tiene temor del Señor, y cómo él lo enfoca, el comportamiento del ser humano en medio de la pandemia, incluyendo los profesionales de la medicina, cómo ellos han estado sujetos a ese temor también, a ese miedo, pero que ellos no lo publican porque tienen que guardar la templanza por el trabajo que están haciendo. Es decir, que considero que es un tema muy importante para nosotros enfocado desde la perspectiva del reino de Dios. Porque usted dirá, pero solamente es al que no conoce. No, esto ha atacado a todos, a los que son santos y a los que no son santos. Y nosotros como consejeros del Señor hemos tenido la ocasión de tener que tratar con hermanos de la congregación con problemas de miedo, de temor, y no un temor reverente, sino un miedo causado por la modalidad, el estilo de vida que estamos viviendo, que se traduce en que tienen miedo a morir, que tienen miedo a enfermarse, que están viviendo un cautiverio exhaustivo, donde ellos ni se atreven a hacer algunas cosas. Y ha sido un poco trabajoso y difícil romper con ese esquema y estilo de vida que están viviendo algunas personas. Y no es exclusivo de la República Dominicana, sino es de todas las sociedades que ha sido afectado por esta pandemia. Entonces, ¿qué tú tienes que decirnos al respecto? Bueno, pudiéramos iniciar describiendo un poco la fe, porque cuando se habla de la incertidumbre, se habla de algo desconocido, se habla de algo que no tiene precisión. Pero la fe es eso, la fe es la certeza. Entonces, ¿dónde está nuestra fe en medio de todo esto? Y analizando y meditando un poco de su exposición, cómo nosotros somos presos en nuestra propia mente, cómo nosotros hemos sido cautivados y vivimos un cautiverio en nuestra propia mente. Eso independientemente de las condiciones y connotaciones que tiene el encierro, que es propio para tratar una pandemia. De hecho, en las Escrituras habla de la cuarentena, en Levíticos, habla que los enfermos hay que apartarlos, habla del cuidado, de la higiene que hay que tener en medio de una necesidad de salud en la que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, vemos que el pueblo de Dios por mucho tiempo, durante su historia, ha sido cautivo. Fue cautivo de Babilonia, luego fue liberado, fue cautivo de Egipto, y constantemente ese pueblo ha sido sometido a la esclavitud, al encierro, a las privaciones de libertades. Y puedo mirar la vida de Pablo cuando habla del gozo, es algo como contradictorio, como algo paradójico, que una persona que está presa, privada de su libertad, quizás siendo torturado, hable de un tal gozo. ¿Y qué es eso, pastor? Ese tal gozo ligado a la fe. O sea, vamos a adentrarnos a ese tema. Primero, nosotros estamos en un cautiverio atípico, porque a veces pensamos que las cosas vendrán como fueron en los tiempos bíblicos. Y no necesariamente tiene que venir un terremoto, un evento catastrófico para causar ese miedo y ese temor que es natural en el ser humano. Que el ser humano reaccione de esa manera. Tenga mucha fe o no tenga fe. Eso es natural. Ahora bien, es una situación que nos ha tocado a todos y que tú hablabas de la cuarentena de los enfermos, por ejemplo, los leprosos, eran separados, apartados, la mujer de flujo de sangre era apartada, pero esos eran enfermos, pero ahora estamos cautivos todos
lo que tiene miedo y lo que no tenemos miedo. Así es. Es decir, que es algo generalizado que nos inspira a nosotros a discernir a través de las Escrituras que el tiempo es apocalíptico. No solamente por el desastre que ha causado y la mortandad que ha habido a nivel del mundo, y por la forma en cómo Dios ha permitido la propagación de este virus a nivel del mundo. Y eso nos hace enfocar un poquito. Yo no voy a atreverme a decir que son los últimos tiempos, pero sí parece ser, según las señales que estamos viendo, que son los últimos albores del fin de la edad contemporánea. Y la iglesia tiene que dotarse de las armas que el Señor le ha dado, que son las Escrituras. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo que tú te referías, que en Filipenses habla de ese gozo triunfante. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo, hablando a su hijo Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ciertamente, esa palabra la declaramos nosotros comúnmente en nuestro discurso, en el consejo que damos, pero cuando nos toca vivir episodios de nuestra vida que nos arrastra la incertidumbre, que nos sentimos no cautiverio, en un cautiverio funcional, sino que nuestra mente se estrecha y nos vemos compelidos nosotros a tener dificultades, aún para expresar, aún para movilizarnos, y no queremos mostrar que estamos en una fragilidad, porque tenemos miedo. Tengo miedo a ser contaminado, tengo miedo a morir. Por ejemplo, yo le decía en una conversación con mi padre, el virus me puede dar, ahora, que me dé suave. Si yo lo estoy acondicionando el virus. Y esa es la problemática, que uno no sabe cómo es que le va a dar las consecuencias. Aunque por las estadísticas que estamos viendo, casi la mayoría de las personas que mueren es porque tienen otras condiciones muy delicadas, o son diabéticos, con poco control, o presión alta, alguna situación con los riñones. Pero la mayoría de personas que le ha dado, algunos le ha dado sintomático y otros le ha dado el virus y han sobrepasado. Esta misma semana murió un ex gobernador del Banco Central, Fran Guerrero Pras, del coronavirus, pero ese hombre, con todos sus recursos que tenía, estaba interno desde diciembre, con todos los requisitos de la ley, y no pudo. Ahora bien, ¿por qué cito las Escrituras? Porque esa es nuestra medicina, esa es nuestra espada de doble filo. Ese es el oasis que tenemos todos creyentes. Y no es que estamos nosotros abusando de la fe y declarando palabras en el vacío. No, nosotros creemos en la palabra de Dios. Y qué bueno que ahora, en estos tiempos de incertidumbre, aún de la misma fe, nosotros podemos anclarnos en la palabra de Dios y confiar. Confiar en que el Señor nos va a salvaguardar, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. A las personas que nos han confiado en su lecho, que oremos y que lo presentemos delante del Señor. Y yo veo en este tiempo que en la manera como Dios nos ha delegado una autoridad suprema para nosotros hacer tal declaraciones y para nosotros enseñar lo que era verdaderamente fe, lo que es la certidumbre de fe, la seguridad, la convicción de la seguridad de lo que viene, de lo que Dios ha prometido, de esas promesas que están ahí circunscritas en la palabra de Dios, que el Señor habla de que nos sanó, de que nos curó, de que nos vendó, de que rompió la cadena que nos tenían atada a la condición del pecado y del miedo. Entonces vemos el bien dentro del mal que estamos viviendo, para lo que tenemos fe, aunque sea como un granito de mostaza y confiamos en el Señor.
Así es, dice las Escrituras que debemos estar preparados para dar cuenta de nuestra esperanza, para exponerle a los demás, óyeme, ¿y por qué en medio de esta situación tú tienes esperanza? Y hay mucho temor, pastor, relacionado a la parte económica, al desempleo, a la provisión. Y como usted cita la palabra, es ahí donde nosotros tenemos que ir a refugiarnos. Y podemos circunscribirnos, pastor, en este tiempo a ese buen pastor, que es nuestro Señor, cuando prometía que estaría con nosotros hasta el fin. Y esta palabra que es muy conocida, que es el Salmo 23, que habla de que Jehová es mi buen pastor, que nada me faltará, habla de ese delicado pasto, habla de reposar junto a esa corriente de aguas. Y es el tiempo donde el cristiano tiene que ser conocido por su fe. El justo por la fe en Dios vivirá. Y este es el tiempo, pastor, de vivir esa fe. Y no estamos hablando de una fe irracional, no una fe que evita el consejo, no es una fe que se expone al peligro de manera deliberada. No, estamos hablando de la fe que Dios dio cumpliendo en nosotros con los principios que Él nos estableció para nosotros manejarnos y dirigirnos. Porque si nos instan, por decir algo, a usar una mascarilla, bueno, pero eso es prevención, eso no es contrapuesto a la fe. Entonces, no podemos jugar con la fe, con una fe que viole los principios que el mismo Señor ha establecido en su palabra como consejo. Y hay una línea muy delgada en nosotros los creyentes cuando hacemos un mal uso de la fe o pretendiendo que Dios va a dar cobertura a acciones, vamos a decir, inapropiadas o acciones que le tienten a Él. Y Dios no funciona así. Dios funciona con la fe. De hecho, a Él le agrada la fe. Le agrada que tengamos fe, que tengamos esperanza. Dice la palabra en Hebreos que Él es galardonador de los que le buscan mediante esa fe, que el que busca a Dios tiene que saber que Él está, que Él existe. Gloria al Señor. No solamente nosotros hemos sido probados en nuestra fe en este tiempo, porque la fe es el escudo, es la bandera que nos sostiene a nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos. Nosotros estamos viendo el resultado de lo que hemos sembrado en tiempo antes de la pandemia. Porque a veces, como nosotros no conocemos el porvenir, ni el futuro, ni el mañana, y estamos haciendo un acto de justicia cuando ponemos por obra la palabra de Dios y creyéndole al Señor, de que esas promesas que están ahí son sí, son amén, y que ellas se cumplirán. Y yo he podido ver, cuando tú hiciste una observación ahorita, cómo ha afectado la economía al mundo, a los gobiernos. Pero te quiero hacer una declaración, no solamente por mí, ni por la iglesia que pastoreo, sino por muchas iglesias, como es este programa de la Asociación de Pastores. También nosotros nos reunimos mensual como asociación y ahí damos testimonio de muchas cosas. Cómo nosotros, la iglesia del Señor, ha visto la provisión de Dios en medio de estos tiempos de incertidumbre, aún de la misma fe, y del poco movimiento económico, financiero que hay, porque el gobierno ha tenido que desprenderse del arca y sustentar crédito para poder enfrentar los desafíos que trae en la parte económica, haber una sociedad con los brazos caídos, con poca producción. El gobierno ha tenido que buscar de donde no hay, pero la iglesia no. Y la iglesia se compone de personas, en su gran mayoría, personas que trabajan los mismos trabajos que hacen todos los ciudadanos. Pero cómo la finanza de los creyentes no ha sido mermada en estos tiempos de crisis económica, porque esta crisis o esta pandemia ha generado o degenerado otros ambientes
en un estado catastrófico. Y lo vemos con las estadísticas que dan, no solamente de los muertos y de los afectados, sino también el mover económico del aparato gubernamental, de las empresas que están inactivas todavía, el poco flujo en lo que es la parte turística de este país y del mundo. Por ejemplo, la mayor entrada de este país es el turismo, y eso está cerrado. Parcialmente hay una puertecita abierta que están entrando algunos, pero relativamente a lo que es el turismo aquí, eso es insignificativo. Entonces, pero si tú te tiras, son pocos los sectores que están en una condición de producción. Sin embargo, nosotros los creyentes que estamos involucrados en esta sociedad, en casi toda la esfera de trabajo y de producción, el Señor en estos tiempos de escasez y de crisis ha aumentado nuestros recursos. Y no solamente tiene que ver con recursos tangibles económicamente, sino como el Señor ha traído el valor de las cosas que necesitamos para los alimentos, cómo Él ha provisto, cómo Él ha provisto la salud, cómo Él ha provisto mayor fe, aún para los que no tienen fe, cómo el Señor nos ha mostrado un ambiente de seguridad, cuando no hay seguridad en las comunidades y en la sociedad donde vivimos, cómo el Señor nos ha dado el dominio propio para acatar sin temor y sin ser irreverente las ordenanzas, tanto que el Ministerio de Salud da y el propio Estado, representado por la vicepresidenta, que es la que está encargada de estos asuntos, cómo el cristiano ha observado la ley terrenal, sin dejar de hacer la ley del reino de Dios, y cómo le ha ido bien al cristiano. Yo creo que esa conducta tiene que ver mucho con los resultados que nosotros estamos obteniendo y recibiendo, mientras otros están en orgía, en desobediencia, desacatados. La iglesia está orando más que nunca. Y te lo digo por la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Cómo hemos aumentado el tiempo de oración, cómo la oración ha sido efectiva, cómo hemos tenido encuentro con el Señor, testimonio de fe de hermanos que han tenido revelaciones reales del Señor en tiempo de oración, en tiempo de vigilia, en tiempo de ayuno. Más que nunca, en vez de la iglesia correr, lo que ha sucedido es que la iglesia se está esparciendo, porque ahora tenemos una iglesia en cada hogar. Incluso las personas que no acostumbraban a asistir a los templos, la misma situación, se han visto en necesidades de buscar el socorro en el Señor y ponerse a cuenta con el Señor. De eso tengo yo fe y testimonio, porque soy una persona que vivo aquí en la ciudad y tengo contacto con muchos sectores de la ciudad y veo cómo la gente deja entrever su temor a Dios. Quizá por el miedo que estamos hablando desde el principio, pero Dios usa esas causas, esos motivos para que lleguemos a Él confiadamente y busquemos el oportuno socorro que solamente viene del Señor. Así es, pastor, y una de las bendiciones más tangibles y más grandes que podemos recibir de nuestro Señor es la paz. Esa paz que no se vende en los colmados, esa paz que no se vende en la farmacia, esa paz que sobrepasa tu entendimiento para en medio de todo este asunto nosotros permanecer. Habla la palabra de que el que persevera en el Señor, en su pensamiento, en esa búsqueda, va a ser inundado de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es importantísimo en este tiempo la paz, porque de ella depende nuestra salud física, emocional, mental y demás. ¿Qué le parece, pastor? La paz. El oro fino, el petróleo, el combustible de mayor valor que tiene un creyente luego de la fe, porque la fe produce eso. La paz es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, igual que la fe. Y entonces, en estos tiempos que escasea, porque si usted tiene miedo, no tiene paz, porque el miedo socava la paz. Me puede dar por el momento una reacción, pero
automáticamente se prende el piloto automático de la fe y desactiva esos temores. Yo quiero leer una escritura que está en Malaquías, capítulo 3, y voy a leer, tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Y lo voy a leer porque ahorita hablaba de que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y yo no voy a entrar en discusión que si los diezmos son del Antiguo, del Viejo Testamento, si hay que darlo o no darlo. En la iglesia que nosotros somos miembros, somos fieles diezmadores y ofrendamos más de lo que diezmamos al Señor. Y le voy a explicar, por eso quiero leer las Escrituras, porque a veces nos enfocamos en un evangelio y ahí nos morimos en el evangelio y desconocemos íntegramente lo que es las Escrituras. Por ejemplo, en Malaquías 3, a partir del versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué te cito esta palabra? ¿Y qué tiene que ver esta palabra con la pandemia, con la crisis que hay? Porque nosotros estamos cosechando una siembra que hemos hecho de fe. Nosotros hemos creído a la palabra de Dios, al mandamiento imperativo de la palabra. Hemos creído, hemos obedecido por amor, porque el Señor nos ha enseñado con un sacrificio de amor, nos ha enseñado a la obediencia, nos ha enseñado a la fe. Y lo que nosotros pensábamos que era pérdida, porque si yo tengo 100 pesos y tengo que desprenderme de 10 para darlo como diezmo, y desprenderme de 20 para darlo como ofrenda, muchos lo tienen por pérdida, pero se le ha olvidado que el mejor socio que hay en la tierra y en los cielos es el Señor. Y el banco que paga con mayor interés es el banco del Señor. ¿Qué está cosechando la iglesia ahora? ¿Por qué la iglesia está en sobreabundancia en medio de crisis? Porque la iglesia ha sido fiel al Señor. Porque hemos dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dice el Señor? Reprenderé el devorador. Si lo sacaré de tu casa el devorador. Y en tu casa no faltará alimento. Porque no es que yo reciba 100 pesos. Porque si yo quiero los 100 pesos para comprar 2 libras de arroz y un pedazo de pan, y me dan el pedazo de pan y me dan el arroz, no necesito los 100 pesos. Si yo tengo salud, no necesito medicina. Así es. Entonces no vemos la retribución que el Señor nos da, hasta tanto no nos veamos en el abismo, en el desconcierto, por nuestra incredulidad, por el temor que no viene de Dios, el miedo que no viene de Dios, porque todos al principio reaccionamos, pero de una vez se activa la alarma de la fe y del dominio propio y de la templanza sobre nosotros. Así que reaccionamos. Pero todo esto es producto de una vida de obediencia al Señor, que a veces la gente dice que para qué hay que ir a la iglesia, que para qué hay que estudiar la Biblia. ¿Cómo que para qué hay que estudiar la Biblia? Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cómo yo voy a tener temor de Dios si no conozco a Dios? Si no he leído el libro que me habla de Dios. Si no he leído el libro que habla de mis deberes, de mis derechos, de las promesas que están escritas para mí, para mi familia. Si no he leído ni estudiado donde el Señor expresa la seguridad que Él nos da en medio de estos tiempos. Porque estos tiempos, ¿por qué decimos que son bíblicos? Por la palabra profética, por la escatología, es decir,
por las tradiciones y por los eventos que han sucedido, no solamente en la parte histórica, sino en la parte moderna y posmoderna, un hecho tras hecho, que nos dan el alumbramiento en nuestra mente de que son el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque esto no es cuestión de yo ver, es cuestión de creer. Y por eso nosotros no somos anormales ni extraterrestres, somos dominicanos, la mayoría mocanos, vivimos en esta laboriosa comunidad, pero nuestro reino es del Señor y nuestra mente es del Señor, es la mente de Cristo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el Señor nos ha enseñado la manera de vivir, aún sean cual sean los tiempos, porque el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, nos prepara a nosotros, afirma el carácter de Dios en nosotros para vivir todos los tiempos, como habla el libro de Eclesiastés, que dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, porque no solamente vivir tiempo de Nochebuena y de Carnaval, también hay sequedad, también hay abundancia de agua, también hay tormenta, también hay paz. Es decir, que vivimos en un mundo que va revolucionando y va en un deterioro como el que está acabando su propia tumba por consecuencia de la desobediencia y del pecado de nosotros los seres humanos. Pero lo que hemos guardado la ropa y la hemos lavado y nos mantenemos firmes en el Señor, estamos viendo respuestas y resultados del sacrificio de Jesús y de la vida de cada uno de nosotros. Cómo Dios está hablando, cómo Dios está actuando, cómo Dios tiene cuidado. Dice que Él cuida de nosotros, cómo Dios nos ha sustentado como el capitán en medio de la tormenta, cómo nos ha hecho promesa de llegar al puerto seguro, cómo Él nos ha sostenido. Cuando aún los gobernantes no saben qué hacer, sin embargo nosotros como creyentes sí sabemos a dónde ir para que nos digan lo que tenemos que hacer. Tenemos respuesta. Buscar el oportuno socorro. Que viene de Dios. Sabe que puede entrar a ese lugar santísimo a buscar ese oportuno socorro. Y mientras usted hablaba de este libro tan interesante de Malaquías, es un libro donde el profeta tiene un intercambio con Dios y Dios muestra su sentir. Y se da un diálogo, un intercambio entre el profeta y el Señor, y sale a relucir el tema de la ofrenda y del diezmo. Y como Dios anterior a esto le dice, si yo soy Dios, entonces ¿por qué no me tratan como Dios? O sea, porque si al Padre le tratan como Padre y al amigo como amigo, y en fin, hay un trato especial para cada uno, ¿por qué si yo soy Dios no me tratan como Dios? Y ahí viene y le pregunta, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos hecho esto? Y cómo Dios muestra esa cercanía con nosotros, dándonos una promesa, estableciendo una seguridad de quién es Él y de lo que Él representa para nosotros, en términos de nuestra obediencia, que se la debemos a Él, de nuestra sumisión y de reconocerle a Él en todos nuestros caminos. A veces nosotros ponemos a Dios tan pequeño y nuestra mente está tan sumergida en lo que se puede tocar, en lo que es palpable, que descuidamos esa promesa de Dios. Y vemos la vida de Pedro cuando el Señor lo llama a que camine por las aguas, está oscuro, hay cierto viento, el Señor le dice, ven, y Pedro le dice, si eres tú, dime que vaya, y yo voy ahí, voy a salir de la barca y voy a caminar por las aguas a encontrarme. El Señor le dice, ven, que soy yo. Pedro agarra y camina por las aguas. Mientras está mirando al Señor no se hunde y lo sobrenatural está sucediendo como algo natural en la vida de Pedro. Pero cuando se mira a los vientos, cuando mira la tempestad, cuando mira la oscuridad y desvía su mirada de quien le está llamando, de quien le está dando la dirección, la instrucción, entonces empieza a hundirse. Empieza a naufragar, empieza a anegarse de agua, a ahogarse, a hundirse. Y es cuando el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando Él exclama ese grito de auxilio y de ayuda.
Y eso es lo que el hombre necesita. Poner su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dejarse guiar por su palabra. Ser obediente y reconocer al Señor en todos sus caminos. Pero ¿qué pasa? Que nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que en nuestra propia fuerza es que vamos a sobrellevar esto. Creemos en nuestro propio consejo. Y le decimos al Señor, no, tú estás desfasado. Échate a un lado. No, si yo tengo, por ejemplo, este recurso, ¿cómo lo voy a disponer para ayudar a los demás? Porque en nuestra mente egoísta, en nuestra mente finita, no miramos la maravilla de Dios, no miramos su cuidado. Que si hoy estamos aquí por su gracia, hoy usted no decidió levantarse, hoy usted no decidió si respirar, hoy usted no decidió si se podía levantar de la cama. Y Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, hoy se lo permitió. Amén. Y hace llover para justos y para injustos. Amén. Hace salir el sol para todos. Entonces nuestro consejo por la palabra es vivir esa palabra. Pero es difícil poner la mirada en la cosa de arriba. Es difícil trabajar por el pan que no perece. Pero qué promesa tan hermosa cuando el Señor dice que trabajen por ese pan, por ese fruto, que el que lo toma no va a tener hambre más, que el que tome de su agua no va a tenerse más. Porque miramos la vida como los 80 años que dice la palabra, que para los fuertecitos, para los robustos, lo vemos como si fuera el infinito. Y es menos que una gota de agua en el mar. La vida del hombre es menos que la gota de agua en el mar, mirando el mar como la eternidad. Entonces, hay que vivir la palabra. Aquí habla de Mateo 6, 25 a 34, y leo en el nombre de Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Quiero tocar también este tema del miedo, del temor, de la incertidumbre en estos tiempos. En una parte que ha afectado mucho, que es la relación de la familia. En los primeros meses nos vimos compelidos a permanecer en nuestros hogares. Y ahí fue que verdaderamente nos conocimos. Y usted dirá, pero tú, por ejemplo, el caso mío, que voy a tener 40 años de casado, ¿cómo tú vienes a decir que se conocieron así? Porque tuvimos mucho tiempo juntos, conviviendo. No solamente en una ocasión, sino todo el tiempo. Estuvimos encerrados, viéndonos la cara, hablando, soñando, planificando. Y muchos hogares fueron devastados por la incomprensión, por la intolerancia, por la falta de una buena comunicación, por el respeto, por la paciencia, pero sobre todo por el amor de soportarse los unos y los otros, porque no estábamos impuestos, estábamos
viviendo una vida en que nosotros trabajábamos, íbamos a suplir alguna necesidad de la casa y ya era suficiente. Pero ahora tuvimos que convivir. Y eso trajo dentro del encerramiento una persecución, porque tanto los padres y los hijos tenían mucho encuentro, pleito, ira, contienda, a llegar al extremo de disolución, porque no habían vivido un tiempo tan íntimamente ligados, juntos. Entonces ahí fue que salieron los temperamentos, salió la manifestación del hombre y de la mujer interior, del que se escondía sobre la base de una fachada. Salió a relucir la persona que somos. Los macos y la cacata. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo para el hombre de fe? El hombre de fe se vio preciso ampararse a las Escrituras para que le ayudara a esa convivencia. Porque es muy bonito orar, es muy bonito profetizar, pero qué distinto es vivir lo profetizado y lo soñado. Qué diferente es usted verse en ese cuadro, con apariencia de ser un cuadro clínico, porque la gente estaba al punto de volverse loca, porque nunca nos había pasado eso. Pero estábamos con nuestros seres queridos, estábamos con la mujer que amamos, estamos con los hijos que son herencia del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Diríamos que unas vacaciones casi prolongadas, pero unas vacaciones ahí, trancadito. Entonces, eso fue uno de los eventos de confrontación más grandes que nosotros los seres humanos hemos tenido, incluyendo nosotros los creyentes. Tuvimos que sacar de abajo, tuvimos que buscar la ayuda del cielo, del Señor, para poder nosotros relacionarnos de una manera respetuosa. Tuvimos que aprender a sacar de abajo la tolerancia, la consideración, ser hasta misericordioso. Si esos somos nosotros los adultos de la fe, ¿qué serán aquellos que todavía están haciendo pininos de la fe, pero mucho más aquellos que no tienen fe, que viven la vida como en un valle de incertidumbre, según el viento lo arrastra, así viven la vida. No tienen visión, no tienen un propósito, una estrategia, una visión de lo que van a hacer. Porque si tú eres un hombre visionario, tú sabes que esto va a pasar. Y que aunque estamos siendo remecidos, pero esto va a pasar. Y la promesa que tú has recibido es mayor que el tiempo de dificultad que estás viviendo. Y eso te va a sobrecoger y te va a llenar de valor y de esperanza y de fe. Porque fiel es el que nos ha prometido a nosotros. Pero la iglesia tuvo que bregar con eso. Porque ni siquiera a los templos podíamos ir. La iglesia vivió eso. La iglesia del hogar, de la familia, vivió eso. Y tuvo que superarlo. Y tuvo que buscar el consejo de Dios para sí mismo. Para poder sobrellevarnos los unos y los otros. Entonces, ¿qué esperamos de los tiempos del fin? No vamos a esperar bienaventuranza de los tiempos del fin. Ni tampoco creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero momentos de tribulación no vendrán a nosotros. Porque es necesario que el trigo sea zarandeado para que la paja se disipe y quede el grano. Es necesario nosotros dar muestra de nuestra fe. Y yo creo que el escenario más propicio el Señor lo presentó en estos tiempos que estamos viviendo. Hacer declaraciones contundentes de fe. No una fe ficticia, irrealizable. Porque Dios responde, pero Dios responde lo que está de acuerdo a su voluntad. No lo que yo me imagino y creo que me merezco o que debo recibir. No, yo tengo que sujetarme a la palabra de Dios y a lo dicho de la boca de Dios. Pero Dios respaldó su promesa y su palabra en estos tiempos. Nos dio seguridad, nos dio la paz, nos dio el sustento.
y nos dio el Espíritu Santo. Porque en medio de esta situación tuvimos que sacar de abajo, tuvimos que apretar la carrera que estamos corriendo para asegurarnos del galardón. Tuvimos que hacer una mirada introspectiva para ver cómo estábamos interiormente, a ver si había que arreglar algunos asuntos porque podíamos morir en cualquier momento. Porque el ejemplo lo estábamos viendo. Entonces, la iglesia ha sido grandemente bendecida en este tiempo. Y no estamos nosotros olvidándonos de lo que ha pasado y de la mortandad que ha habido en el mundo, ni nos alegramos de eso. La iglesia se ha solidarizado con la causa de todos. Pero sí la iglesia espiritual, la iglesia congregacional, la iglesia escritural, la iglesia que sigue a Jesucristo, la iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ha visto obrando la poderosa mano del Señor en medio de estos tiempos de incertidumbre. Por eso la crisis, el miedo, los temores, que son parte de los ingredientes o de los agregados de los tiempos que estamos viviendo, no han sido devastadores para la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor está fundamentada sobre la roca firme. Mientras otras instituciones se derrumban, caen, se desvanecen, la iglesia se fortalece, porque aún ni las tempestades ni los vientos huracanados pudieron remover el cimiento de la iglesia que Jesucristo fundó aquí en la tierra a través de su sacrificio, a través de su muerte y a través de su resurrección y ascensión hacia los cielos. Y eso somos nosotros, los que hemos confesado. Esto no es un asunto de religión. De religión estamos nosotros hartos, cansados. Esto es un asunto de tener una relación personal con el Señor. Esto es un asunto de no avergonzarse del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Amén. Esto es un asunto de fe, de la certeza y de la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. Es un asunto que aunque yo nunca he visto a Dios, pues yo le he creído a Dios y le creo a Dios y espero en Él los mejores tiempos de mi vida. No solamente para mí, sino para mi familia. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si yo creo que mis hijos, mis nietos están instalados en el arca de salvación, porque el Señor me lo ha prometido. Pastor, es como que estamos seguros de que Él está en la barca. Amén. Él está en la barca. Él está ahí y dice la palabra que calmó la tempestad y hubo gran bonanza. Esa es la vida del creyente cuando su Señor está en la barca. Eso necesitamos, que Él esté en esa barca. Ahora bien, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Quién me provee a mi seguridad? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Cómo estoy yo discerniendo este tiempo que estamos viviendo? Porque las cosas mejoran y a veces tendemos a volver atrás. Es como cuando el Señor sacaba de Egipto su pueblo y ellos anhelaban muchas cosas que venían de atrás. Anhelaban la comida, anhelaban la carne, pero aún así vivían en la esclavitud y no miraban la grandeza de un Dios que le cuidaba, que dice, mira, tus zapatos no se desgastaron en el desierto, ni tu ropa, y le proveía ese pan, ese maná. Y la familia fue fortalecida, la familia de fe fue fortalecida en este tiempo, porque fundamentó su vida en la roca. Dice que le comparará a un hombre sabio y prudente aquel que hace la palabra de Dios, porque fundamentó en la roca, no como el que fundamenta en la arena, que vienen los vientos, que viene la tempestad y dan contra aquella casa y grande es la ruina. Entonces, ¿qué está viviendo la iglesia? Está viviendo en ese simiente del Señor y está viendo
la bondad de Dios derramada en su cuidado, en su provisión, en su amor, en su paz, aún en medio de la crisis. No, como dice usted, no que nos alegramos, de hecho nos contristamos por lo que se está viviendo. Y a pesar de eso, entonces el Señor tiene su cuidado. Amén. Quiero terminar leyendo las enseñanzas que Jesús nos da con respecto a la adoración. Por eso en ese contexto hay una enseñanza muy grande. Lo que pasa es que la gente lo recita y no se detiene a discernir lo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro. Está en la Biblia, en el capítulo 6, y voy a leer a partir del versículo 9, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y dice algo más: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero motivar a las personas que nos están viendo y que han mostrado interés en el conversatorio que hemos tenido, a que aprendamos de esta lectura del Padre Nuestro algo muy importante para la vida nuestra y de nuestra relación con el Señor. Terminando esta participación que hemos tenido, pidámosle al Señor que nos enseñe a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos a la persona que nos ha ofendido, Él no nos va a perdonar a nosotros. Si usted quiere, usted lo va a leer de nuevo en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 9 en adelante. Usted lo va a leer. Y ahí está Jesús y la oración a los discípulos cuando ellos le dijeron: Señor, enséñame a orar. Entonces, el contenido es precioso de la oración completa, pero quiero dejarte este mensaje al final acerca del perdón. Posiblemente tú has sido lastimado en este tiempo de pandemia, de crisis, de incertidumbre, y estás reteniendo y guardando esa raíz de amargura en tu corazón. No, en esta tarde, dale libertad a eso. Pídele al Espíritu Santo que te dé la gracia y el don de Dios para que puedas perdonar, para que tú puedas sanar a otro y puedas sanarte tú. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, acompáñame en esta oración. Dice: Señor Jesús, perdóname en este día, lávame con tu sangre, abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y ayúdame a vivir una vida nueva en ti, Señor. Que yo pueda perdonar, Señor. Que yo pueda aceptar ese perdón de personas que por alguna razón hemos tenido alguna diferencia, Señor. Pero sobre todo que podamos reconciliarnos contigo, Señor. Porque tú eres la relación más importante que yo como creación y como hijo tuyo debo tener. Gracias te damos porque sé que en esta tarde hemos sido objeto de una abundante bendición. Que estos tiempos de pandemia y de incertidumbre no nos quiten el sagrado amor de Dios. No solamente a Dios, sino al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Recibe la bendición del Señor. Amén.